Hermano, que Dios le bendiga. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 26, del 36 al 46. El libro de Mateo, capítulo 26, del 36 al 26. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor, Padre bueno, mi Dios amado, mi Dios bueno, Señor. Toda honra y gloria es para ti, mi Dios amado, mi Dios bendito, Señor. Gracias, Señor, por la misericordia que tienes conmigo, Señor, y con mis hermanos, Señor, de leer tu palabra, Señor, Padre. No soy digno, Señor, ni siquiera de leer tu palabra, Señor amado, Padre Santo, Padre bueno, Señor amado, Dios amado. Padre, perdona nuestros pecados, Señor, nuestras ofensas, Señor amado, Padre. Porque a pesar, mi Dios, que conocemos tu palabra, Señor amado, hacemos cosas que no te agradan, Santo Dios, Señor amado, Padre. Transgredimos tus mandamientos, mi Santo Dios amado, Padre. Perdónanos, Señor, Padre. Haznos entender y comprender tu palabra, Dios Santo, Señor amado. Espíritu Santo, toma el control de este lugar, mi Dios Santo, mi Dios bueno, Señor. Quita toda pesadez, todo sueño, toda pereza, mi amado Dios, Señor, y estar atentos a tu palabra, Dios Santo, amado Dios, Señor, Padre. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, Señor. Con la ayuda del Espíritu Santo, Señor, podemos comprender qué nos quieres hablar el día de hoy, Dios Santo y Dios bueno, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. No somos dignos, Señor, ni siquiera de leer tu palabra, Señor, por los viles pecadores que somos ante tus ojos, Señor amado. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos contigo, amado Dios, Señor. Todos sabemos, Señor, amado Padre, cómo estamos contigo. A ti no podemos mentirte y no ocultarte nada, Santo Dios, amado. Tú eres omnisciente, omnipresente, mi amado Dios, Señor, amado Padre. Perdónanos, Señor, por ofender tu santo, santo, santo y bendito nombre, Señor, amado Padre. Porque sabemos tu palabra, Señor. Sabemos tu palabra, Señor, amado Padre. Y hacemos cosas que no te agradan, amado Dios, Señor. Perdónanos, Señor, amado. Y ayúdanos a comprender tu palabra, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo 26, del 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy yo ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre está entregado en manos de pecadores. Levantaos. Vamos, ve, se acerca el que me entrega. Amén, hermano. Dios lo bendiga. Aleluya. Dios le bendiga a todos. Amén. Vamos a leer del versículo 43, por favor. Y así: vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, levantaos, vamos, ved, y se acerca el que me entrega. Padre, te doy gracias porque tú eres Dios, háblanos por medio de tu santa y bendita palabra, que nos lleve realmente a hacer tu voluntad, Señor amado, por medio de tu Espíritu Santo, para vivir de acuerdo y armonía contigo, en comunión, Señor. Gracias, Señor. Tomen asiento, ¿eh? Aleluya. La humanidad y parte de algunos creyentes, ¿no?, están volviendo a lo mismo de antes, ¿no?, de antes de la pandemia. Ya estamos viendo poco a poco que nada o muy poco de lo que ha cambiado en el mundo. El mundo está más, cada vez más cerca a un juicio de Dios, ¿no? Y
como consecuencia de ello, la iglesia también va a ser afectada, definitivamente, ¿no? Porque la iglesia está adormecida, ¿no? No se despierta del sueño todavía. La pandemia como que lo quiso despertar, ¿no? Y como, no sé, algunos se levantan a veces en la noche, son soñolientos, y tú lo puedes hablar y decir, y te contestan a media las cosas, ¿no? Y después a veces no se acuerdan, porque no están lúcidos, ¿no? Totalmente. Entonces nuevamente están volviendo a su estado normal y natural en que están, ¿no? Pero esas son partes de la naturaleza caída del hombre, del pecado, y cuando no hay una definición realmente de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, vamos a tener esa doble vida, ¿no? En algunos creyentes. Porque ya hemos aprendido, ¿no? De que en el reino de Dios hay creyentes, ¿no? Hay salvos y no salvos, ¿no? Es decir, aquellos que aún están luchando por su salvación y no entienden lo que es la salvación y disfrutan de las bendiciones de Dios, ¿no? Pero cuando tú ya eres alguien del reino y entiendes realmente a Dios, tú vas a buscar la manifestación del reino. Y la manifestación del reino se hace a través cumpliendo la voluntad de Dios. No hay otra forma. Cuando tú cumples la voluntad de Dios, el reino de Dios se va a manifestar en tu vida, en tu familia, en tu comunidad y en todo lugar. Porque para hacer que el reino se acerque, vuelvo a repetir, es solamente haciendo la voluntad de Dios. Y aquí Jesús está enfrentando precisamente el hacer la voluntad del Padre, ¿no? La razón principal y la parte más fuerte de su existencia, tomando la naturaleza humana, la tiene que ir a enfrentar a la cruz. Pero Él va a estar prácticamente en una agonía en el Getsemaní, pero después de la agonía va a experimentar la paz, la confianza de parte de Dios para ir a la cruz, ¿no? Y Él mismo va a decirle, ya vienen, ¿no? Dice, huyamos, que ya viene Judas con los pecadores que me quieren llevar a la cruz, ¿no? Él dice, vamos, ¿no? Vamos a enfrentar la razón por la cual yo he venido y la razón por la cual muchas veces le he dicho que yo tenía que ir a morir a la cruz, ¿no? Entonces Jesús está claro en ello. Hay varias cosas que aquí se pueden seguir aprendiendo, ¿no? De que todos, de una u otra manera, vamos a pasar momentos de angustia, momentos de gran tristeza y aún hasta en esa depresión querer morir, ¿no? La tristeza de Jesús dice que era hasta la muerte, dice, ¿no? Eso es lo que dice Mateo, ¿no? Mateo dice, claro, que Jesús llegó a tener tanta tristeza y tanta angustia que hasta la muerte, ¿no? Y muchos vamos a experimentar estas situaciones en la vida, amado hermano. Cristianos y no cristianos, hijos de Dios y no hijos de Dios. Nadie está exento. Si Jesús lo está experimentando, eso nos está diciendo que tarde o temprano lo vamos a enfrentar. Entonces, aquí en la escuela de Jesús nos está enseñando cómo debemos enfrentar esas situaciones. Y una de las cosas que debemos de hacer definitivamente es no esperar que vengan ese tipo de cosas para recién comenzar a hacer lo que Jesús hacía. Ya eso va a ser demasiado tarde por lo general, ¿no? En ese momento no te vas a poner a orar, no vas a poder, ya no hay tiempo, ¿no? Porque a veces hay acontecimientos que nos pueden llegar de un momento a otro y cuando despertamos no estamos en nuestra cama, no estamos en nuestro hogar, sino estamos en un hospital, ¿no? Y nuestra vida está corriendo peligro. Ayer en la noche me llamaba alguien para decir que su papá estaba con problemas en el corazón. Bueno, yo llamé a su hija, no me contestó, pero le llamé al mismo hermano, ¿no? Que tenía el problema y todavía y ya estaba a pronto a que el médico lo viera y pude orar por él por teléfono, ¿no? Y después a la media hora o a la hora lo llama a su hijo y me dice, no, que ya estaba en la casa y que el lunes van a hacerle algunos exámenes, ¿no? Pero no siempre es así, hermano. No siempre tú vas a tener alguien que te va a orar por ti, alguien que va
o un grupo de hermanos se va a poner a orar. Hay acontecimientos que se van a dar y a veces ni tu familia sabe. Nadie va a saber, solo las personas que están alrededor de ti y que a veces muchas de ellas no tienen muy poca relación contigo. Entonces, Dios nos prepara para todo. Dice que Dios no hace nada sin antes no avisarnos, ¿no? A veces Dios nos va a inquietar a hacer las cosas. Jesús sabía que ya el evento se tenía que dar, por eso que Él se fue al lugar que siempre había estado. Por eso que le dice en el 37, dice, sentado aquí, que yo voy ahí y oro. Dice, no, siéntense, yo voy allá a orar. Yo voy a hacer lo que siempre hago, ¿no? Orar. Orar. Cuando Jesús tenía que enfrentar cosas difíciles, iba y se ponía a orar. Cuando Jesús tenía que hacer cosas trascendentes, se ponía a orar. Cuando Jesús tomó la decisión, por ejemplo, de escoger quiénes iban a ser los 12 apóstoles, Él se pasó toda la noche orando. Y después descendió y dijo, esto, los 12. Y separó de los discípulos, sacó 12, que iban a tener el ministerio apostólico, ¿no? Y dentro de los cuales estaba Judas, ¿no? Pero igual, él le dio la gran oportunidad a Judas de poder ser alguien que a través de él Dios hiciera cosas trascendentes, ¿no? Porque dice que la iglesia perseveraba en ¿qué? En la doctrina de ¿quién? De los apóstoles, ¿no? Mire, entonces, de todos los apóstoles, que haya algunos nomás encontremos algunos escritos, eso no es que ellos no hayan hecho algo, sí lo hicieron, hermano, cumplieron con la voluntad de su Padre. Entonces es importante que tengamos presente estas cosas, amado hermano, porque si no hemos aprendido la lección, ¿no? Si la humanidad y la iglesia no ha aprendido la lección de la pandemia, la lección que viene más adelante va a ser más fuerte. Y ahí de repente no va a haber oportunidad como ahora, ¿no? Que hay vacuna, que hay soluciones, ¿no? El mundo tiende de un hilo, hermano. El día de hoy, en estos días, ¿no? Los hombres, Dios le ha permitido desarrollar una ciencia increíble, ¿no? Yo meditaba hoy día en la mañana y decía, por ejemplo, el PDF, ¿no? El PDF, muchas cosas que tú recibes el día de hoy están en el aire, ¿no? Es decir, y están con el Drive, es un sistema que dice que está en la nube, ¿no? Y que tú agarras y lo jalas, ¿no? Y después lo haces visible y después lo puedes hasta imprimir. Es decir, cada vez nos acercamos a lo que es el Señor, ¿no? Espíritu, ¿no? Es decir, cosas que el hombre, Dios le está haciéndose acercar cerca a las cosas que Él es, porque Dios es espíritu, hermano. Dios no es tangible como nosotros lo pensamos. Cuando tú ves en la Biblia, dice que Dios tiene ojos, que Dios camina, que tiene boca. No, Él es espíritu. Esas son formas antropomórficas, es decir, formas humanas para hacernos entender lo que Dios hace, el Dios Padre, Dios Hijo, el Dios Espíritu, ¿no? Por eso es que cuando descendió en forma de paloma, dice, ¿no? Cuando Jesús estaba bautizándose, y en el día de Pentecostés como llamas de fuego, pero eran formas, ¿no? Entonces, cada vez Dios nos habla de que tenemos que buscarlo a Él, de que tenemos que arrepentirnos para entender. Por eso miraba hace un momento que Dios está buscando, por ejemplo, Él dice, no, mi Padre está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca que lo adoren. Y lo que aquí Jesús está haciendo es la oración. La oración es una arma poderosa. No hay una arma más poderosa en toda la existencia que la oración, amado hermano. No lo hay. No sé si usted alguna vez ha estado cerca al mar o alguien ha estado ya en alta mar, yo creo ninguno, ¿no? O alguien de repente ha tenido esa experiencia en alta mar y ha habido una tormenta terrible, ¿no? Terrible, que el barco ya parecía que se iba a hundir. Y ahí hay un poder, hasta ahora los hombres no miden la cantidad de poder que tienen las olas del mar cuando hay una tormenta. Es increíble, el otro día estaban tratando de intentar los hombres, y siguen intentando, de ver cómo sacar poder de las olas del mar, ¿no? Con máquinas se están tratando, por todos lados el hombre está buscando energía, ¿no? Y no han podido, ¿no? Pero te imaginas, más poderoso que eso es la oración. Y es una arma espiritual, no es un arma física. No es una arma física, es una arma espiritual. Por eso que aquí Jesús hizo lo que tiene que hacer, lo que tenía que hacer, orar, para enfrentar la gran necesidad
de ir a la cruz, porque ahí iba a cambiar la historia de la humanidad pecaminosa. Iba a pagar la deuda que su Padre, nuestro Dios, tenía. Porque Dios tenía una gran deuda, Dios estaba endeudado por causa de los pecadores que hasta ese día habían pecado y se habían arrepentido. Y Él, por la fe, los había declarado salvos, justificados por la fe. Pero todos, alguien, y Él mismo ha dicho que la paga del pecado es la muerte. Le dije a Adán, si comes el fruto de ese árbol, morirás. Morirás. Y por eso digo, Dios estaba endeudado consigo mismo. Y Jesús vino a pagar esa gran deuda. Cuando Él muere, Él paga por todos los pecados. Desde Abel hasta el último hombre, que en ese momento era salvo sin la cruz. Por eso es que era trascendente lo que iba a pasar. Y van a haber momentos trascendentes en nuestra vida, amado hermano. Si Cristo tarda en venir, vamos a morir físicamente, ¿sabes? Vamos a morir. Y eso, por ejemplo, es un evento que hay que estar preparado. Nadie sabe el día que va a morir, nadie. Solo Dios. Por eso que es importante la oración. Si entendiéramos la importancia de la oración. La iglesia canta mucho el día de hoy, hermano. Canta demasiado ya. Pero con ese entusiasmo que cantamos, si oráramos. Yo tengo ahí en Telegram, en las páginas cristianas, hermano, creo que al día llegan mínimo 300 canciones, hermano, cristianas nuevas. De verdad, a veces no sé cómo desconectarlo, pero comienzan a publicar. Pero si así, ¿no? Se irían las oraciones, ¿te imaginas? Permanentemente la iglesia activa, orando, orando, orando. Hermano, olvídese, la iglesia, es decir, la presencia de Dios, sería otra la humanidad, sería otro el mundo, hermano, otro, porque Dios va a responder. La iglesia más poderosa que hay ahorita en la tierra, la iglesia que tiene más poder y autoridad está en la China. La China tiene el 8% de cristianos. ¿Saben por qué no salen a la palestra? ¿O no se sabe lo que hacen? Porque ellos están confiando en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Porque la iglesia nunca ha peleado con armas humanas, hermano. Xi Jinping y todo su buró político comunista va a durar hasta el día y la hora que Dios determine, hermano. Si Dios quiere hacer un avivamiento y tumbarse al gobierno de la China para que Él comience, la iglesia tenga libertades, como está pasando en Irán, que las personas se están rebelando contra el sistema religioso, político, islámico, que a la fuerza ellos han impuesto el Islam. Hermano, el hombre tiene un tope que Dios se lo permite. Pero ¿sabe por qué hay eso en Irán? ¿Por qué hay eso en la China? Porque hay hombres y mujeres que tanto en la China como fuera de la China y tanto en Irán como fuera de Irán están orando para que Dios muestre su gloria. No hay poder, amado hermano, que impida que el mensaje de la cruz gloriosa de Cristo se aplique a las personas que se arrepienten de sus pecados y puedan ser salvos. ¡Aleluya! Por eso que Jesús estaba angustiado. Por eso que Jesús estaba muy triste. Porque Él tenía que llevar nuestros pecados en la cruz. Él tenía que cargar. Pero más que eso, es que el Padre lo tenía que dejar. Él no perdió su comunión en la tierra mientras fue semejante a los hombres. En ningún instante. Por eso dice en Lucas 4:18, dice, y el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido. La unción nunca dejó de estar en Jesús, hermano. La llenura nunca dejó de estar, la llenura del Espíritu Santo, perdón, y de la palabra nunca dejó de estar en Jesús. En ningún momento, en ningún instante. Pero Él tuvo que renunciar a todo eso. Por eso esa era la angustia, esa era la tristeza. Si tú vives con una persona todo el tiempo, que puede ser tu hijo o tu hija, y un día te dice, te informa, mira mamá, papá,
tengo que irme al extranjero, tengo que irme a la China, me voy a ir, a Shanghái, ¿no? La zona franca que ahí se me da una gran oportunidad, yo he estudiado para eso y tengo que irme a trabajar. Me voy a trabajar 5 años, me voy a ir. ¿Tú te sientes feliz, alegre o triste? Si eres madre, si eres principalmente las madres y los padres también, ¿te vas a angustiar o no te vas a angustiar? Sí, hermano, va a pasar eso. Eso es lo normal, eso es lo natural de un ser humano que todo el tiempo, de una madre, lo tuvo 9 meses en su vientre. Y ese hijo le dice, mamá, papá, tengo que irme. Ustedes me apoyaron, ustedes me han bendecido y he llegado a esta posición, pero eso es lo que tengo que hacer. Para eso Dios me ha llamado, para eso Dios me ha hecho su hijo, porque a través de lo que voy a hacer yo sé que Dios va a ser glorificado, porque yo voy a adorar a Dios. En lo que voy a hacer, en la profesión que voy a hacer, yo voy a adorar a Dios, yo voy a ser un instrumento para que la gente conozca a Cristo con mi profesión. Y vas a tener que soltar a tu hijo, no vas a estar... Y tu hijo no se va contento, tu hijo no se va a ir contento, él sabe, con un doble corazón, ¿no? Grandes expectativas, pero dejar a papi, a mami, dejar mis hermanos, dejar la iglesia. Hay tristeza, es normal, hermano. Aquí hay algunos jóvenes que ya están de noviazgo, el día que tienen que casarse, igual va a pasar. Son sentimientos encontrados en esos casos, pero hay momentos que son radicales en nuestra vida, hermano. Pero saben, en todo eso, la oración es fundamental. En esas cosas de la vida, porque eso es lo que Dios ha determinado para los seres humanos. Entonces, en el 43 dice, 26:43, ¿no? Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Vino otra vez. No tenían los ojos abiertos, ¿no? Los ojos estaban cargados, ¿no? Eso fue algo increíble, ¿no? Jesús oraba 1 hora, paraba y venía. Oraba otra hora, paraba, venía y veía. Y la tercera hora, ¿no? 3 horas Jesús oró. Hizo sus pares para ver cómo estaban ellos, para ver cómo estaban aquellos que Él había llevado. ¿Por qué el peso de los ojos se puede encerrar en una persona que quiere orar? ¿Saben por qué? Porque no tenemos la costumbre de orar, ¿no? Cuando tú te apasionas por algo, ¿no? Ahora hay muchas pasiones el día de hoy virtuales, ¿no? Y tú ves a alguien ahí metido en la tablet, en el celular, en la computadora. Y te apasiona eso, te pasas horas, ¿no? Aún hay cosas en el estudio que te puede apasionar el estudio, te puede pasar horas de horas estudiando. ¿Es así o no es así? Si tú quieres. Pero, ¿por qué no pasa lo mismo con la oración? ¿Por qué no puede costar tanto conectarnos a orar con Dios otra vez? ¿Es así de fácil? Es como decía el día jueves, ¿no? Que hay gente que dice, bueno, hasta aquí yo voy a hacer este pecado. Y a partir de ese día, ya de para adelante no lo voy a hacer. Y llega ese día, olvídate, ese día si antes hacía 5, ese día hace 30 cosas terribles. No puede. Porque la oración es un acto espiritual. Y primero, Dios es santo. Dios es perfecto. Aquellos que están estudiando los atributos de Dios más o menos pueden entender algo acerca de por qué Dios rápidamente Él no puede permitir que tú te conectes rápido y comiences a orar, ¿no? Porque muchas veces nuestra agenda es totalmente egoísta, ¿no? Como aquellas personas que buscan a Dios como salvavidas y saben de que oran ahora, o una semana, o un mes, y después ya van a volver a su rutina. Entonces Dios primero nos va a procesar, ¿me entiende? ¿Cómo está nuestra condición?
cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra relación con Él, ¿no? Porque Dios no puede ser burlado. Entonces, como Él nos ama, Él no quiere que nos engañemos, ¿no? Porque si así nomás fácilmente, te imaginas, los fariseos que tenían doble vida, ellos pensaban que estaban bien porque les iba bien en todas las cosas que hacían, y ellos medían más que todo por la prosperidad económica, por las posiciones que adquirían. Decía, estamos bien, Dios nos está bendiciendo. Hacían lo que hacían y el Señor les decía que ellos eran hijos del diablo, le va a decir prácticamente en Mateo 23 cuando habla con ellos directamente. Ustedes son culpables, que hacen a la gente, no discípulos, lo hacen prosélitos y los hacen, dice, peores que ustedes, hijos del diablo, le dicen, ¿no? Prácticamente Jesús le dice, ustedes son hijos del diablo, ¿no? Ustedes usan la oración, el ayuno, la palabra, no para crecer en la fe, no para hacer mansos y humildes, sino para llenarse de orgullo y soberbia, ¿te imaginas? Entonces hay personas que oran por costumbre, por hábito, mas no realmente espiritualmente como debe ser la oración. Por eso que no es fácil que tú te conectes. Y aparte de la fuerza de las tinieblas, Satanás y todas sus huestes espirituales de maldad también se van a levantar para que tú no ores. Porque sabe que un hombre, ¿sabe cuándo es más peligroso un cristiano para el enemigo de las almas? Cuando ora, cuando está de rodillas, porque sabe que está con el Dios Todopoderoso. Y cuando se levante, no va a ser la misma persona, va a ser otra persona. Por eso digo, ¿no? Aún, hasta predicar, hermano, no es tan difícil como orar, como algo permanente. Hace un momento escuchaba la clase que dan los domingos en la mañana para los jóvenes y adolescentes, que ahora ya no es clase, parece más de hermanos adultos, porque los jóvenes adolescentes brillan por su ausencia, ¿no? No escuchan la clase en su gran mayoría, porque más fácil es lo que el mundo le ofrece, las cosas que el mundo le ofrece, ¿no? Esa es la naturaleza, la vanidad. Como alguien decía ayer, creo, estuve en Chile dando una conferencia, y decían las vanidades de la vida, ¿no? Pero, ¿por qué? Es trascendente, hermano. Dios nos ayude, no sé, Dios está en este tiempo como que está renovando y restaurando y ordenando a la iglesia. De repente algunos se van a ir, no porque algo pase acá, sino porque su misma naturaleza, que es real, los va a llevar donde realmente tienen que estar, que es en el mundo, ¿me entiendes? Nadie los va a sacar, solo se van a ir. A veces cuando hay hermanos que dicen, yo me voy porque esa iglesia es así, y así, a veces muchas, y no se congregan en ninguna iglesia después, ¿saben, hermano? Ellos no se han ido porque han querido, sino que el Señor los saca. Porque dice la palabra que Dios produce el querer y hacer por su buena voluntad. Cuando la iglesia se pone a orar de veras, hermano, de orar de veras, va a haber cosas. Así como cuando Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo. Pedro, ¿cómo llegó a saber que alguien vino hoy? Pedro, mira. No, hermano, el Espíritu Santo era una iglesia que oraba y el Espíritu le reveló a Pedro. Y tuvo Dios que limpiar la iglesia. La limpió. Y la gente del mundo tuvo temor. Y los que estaban fríos se fueron y los que estaban y se afirmaron. Así fue, eso pasó en la iglesia del comienzo. Esto no es cosa de juego, esto es cosa santa, hermano. Por eso que la oración es tan importante. Por eso digo que la oración mueve. Por eso dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, le dice a ese monte que se movería, se moverá. Mire, yo era comunista, se lo digo de verdad. Y en el tiempo, cuando yo era comunista, la China mandó cantidad de libros en español, hermano, regalaban, hermano. Entonces yo una vez leí un librito que se llamaba El viejo tonto que movió una montaña, era el mensaje de Mao Zedong, porque Mao Zedong era el ideólogo de ellos. Bueno, y yo creo que él había leído la Biblia y él decía que había un chino que estaba ahí y tenía un problema, que había un cerro delante de él y él no podía mirar el paisaje. Pero un día ese chino, dice en la historia que cuenta Mao Zedong, mira cómo lo incentivaba a los comunistas a que las cosas sí se podían hacer. Decía que ese chino un día decidió, voy a sacar este cerro porque yo quiero ver el paisaje. Y según la historia dice que comenzó poco a poco a sacar el cerro. Y llegó un día en que ya no estaba el cerro y podía ver todo el valle. Mire,
Un hombre natural diciéndole a su gente que haga que lo que ellos se proponían lo podían hacer. ¿Cuánto más si nosotros, Jesús nos dice que si tuviéramos fe solamente como un pequeño grano de mostaza, orando y clamando a Dios, estas circunstancias que están ahí y que están impidiendo que yo pueda hacer lo que Dios quiere que yo haga, ¿no lo puedo hacer? Sí, porque Dios hay poder, hermano, la oración tiene poder y la oración, después de la oración tenemos que actuar. Por eso es que es fundamental que entendamos la necesidad de orar sin desmayar. Por eso Jesús dijo, la oración es necesaria y nos narra la historia de ese juez injusto, malo, y que va una pobre viuda que no tenía ni abogado, nadie que luchara por ella, y se para en la puerta y dice, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Hasta que ese juez malo le hace la justicia. Es decir, amado hermano, es trascendental. Te vas a dormir, pero sigue luchando hasta que un día ya no te dormirás y seguirás orando. Y vas a ver un cambio profundo. Esos pecados que nos agobian o que nos llevan a perder la comunión de Dios porque lo hacemos, irán desapareciendo. Porque la oración, como se decía hace un momento, la llenura de la palabra nos lleva a la llenura del Espíritu Santo. Pero también la llenura de la palabra nos lleva a orar conforme a la palabra, para que Dios no te va a responder si tú oras conforme a la palabra. Él te va a responder, porque Él es fiel, dice, nosotros somos infieles, dice Pablo, pero Él permanece fiel. Y como Él es fiel a su palabra, al cumplimiento de su palabra, tú verás cumplido la promesa o lo que Él te ha dicho que harás. No. Dios quiere prepararnos para lo que se viene. Dios quiere que enfrentemos lo que todo el mundo está diciendo como verdaderos hijos de Dios y veamos su gloria. Mire, esta iglesia, cuando el templo solamente era aquí, nada más la mitad de este templo. En el tiempo del terrorismo, nunca Sendero entró a este templo, nunca, hermano. Sendero entró a todas las iglesias que había en Pachacamá y a todas las de Villa Salvador a amenazar a la gente. Nunca entró aquí, ¿sabe? ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Porque aquí al costado vivía el comandante de toda la policía de Villa Salvador, hermano. Increíble. Acá al costadito vivía el que era comandante de toda la policía. Y él venía, a veces cuando venía a dormir venía siempre con un camión de portatropas lleno de policías. Pero Dios lo mandaba para cuidar este lugar, hermano. Acá hacíamos ayunos, con apagones, sin apagones, ayunos, vigilias, y Dios hablaba, hermano. Venía gente de afuera, decían, acá en esta iglesia están en avivamiento. Para nosotros era normal lo que pasaba aquí, hermano. Porque una iglesia que oraba, que clamaba a Dios, y Dios se manifestaba. No, ahí usted ya pues retrocede a 30 años, 40 años atrás, la hermana Modesta era joven, la hermana Susana, todas estaban aquí. Y así nomás son eléctricas, ¿te imaginas cómo era cuando está en ese tiempo, cuando eran hombres? Así la iglesia, ese era el perfil de la iglesia. De hombres y mujeres, hermanas, llenas del poder de Dios, que Dios usaba, se evangelizaba, la gente se convertía. ¿Qué Dios no hizo acá? Y ese mismo Dios quiere que volvamos, hermano, a Él, a ser de oración. Sí, al comienzo vamos a sufrir, no vamos a dormir, hasta que un día el Espíritu te va a tomar y vas a comenzar a renovarte, a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen, amado hermano, que Dios lo puede hacer? Dios es poderoso. El Dios de la gracia y de la paz puede dar paz en toda ocasión y fuerza para llevar la carga en cualquier circunstancia. La grandeza de su provisión es sentir su presencia en medio de la angustia, como Él promete, amado hermano. Porque tú y yo nos vamos a angustiar, pero aquí en el Salmo 91:15, el salmista, en el 91:15, dice, santo Dios. Me invocará y yo lo responderé. Y con Él, ¿qué dice? Estaré yo en la angustia. No te estoy diciendo que te va a quitar la angustia.
Te está diciendo que va a estar contigo en la angustia. Pero en la medida que tú comiences a confiar en Él, la angustia se va a ir, porque Él te dará paz. La promesa es, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti, porque en ti ha confiado. Al comienzo vas a orar, Él va a estar contigo, pero vas a tener angustia. Pero en la medida que vas creciendo en la oración, en el clamor, vas a comenzar a experimentar paz. Se va la angustia, porque tu pensamiento, como dice esa canción, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. La oración del creyente tendrá siempre respuesta del trono de la gracia, amado hermano. Jesús sabía eso. El Señor está sola nuevamente, se retira en comunión con su Padre, en oración. Él se siente que es amado por su Padre y sabe, ¿no? Y Él también responde con amor a su Padre, ¿no? La agonía iba a terminar después de la tercera oración, pero Él estaba en plena batalla. Entonces la confrontación personal en la intimidad del Salvador, de nuestro Señor, iba a dar paso a la experiencia física que estaba profetizada en Isaías 53:3, en la cruz del Calvario. Él iba a ser varón de dolores y experimentado en quebranto. Del momento en que lo toman, Él va a experimentar dolor, quebranto por parte del hombre, por parte de los pecadores, como dice, ¿no? Y en medio de la angustia, Él oraba más intensamente. En Getsemaní, ¿qué hacía? Oraba más. Pero cada oración que Él tenía era más profunda, más insistente, más apasionada. Es la lección que cada uno de nosotros debemos aprender y recordar continuamente. En la angustia, orar intensamente. Y si no se te cierran tus ojos y te pasas toda la noche orando, hazlo. El secreto para salir del conflicto que apremia en cualquier situación está en la oración intensa y continua que derrama el alma, nuestra alma delante del Padre Celestial, a quien tiene todos los recursos de la gracia. El creyente debe de orar para que le sea otorgada la gracia necesaria para soportar la aflicción y salir victoriosa de ella. Hay algunos, Señor, quítame esta angustia. No te la va a quitar. Dios no te la va a quitar inmediatamente, hermano. No es como una pastilla que tienes problemas. Al hermano lo inyectaron, le hicieron unas cosas y lo mandaron a su casa y ya estaba tranquilo. Así no es la oración, ¿me entiende? Porque Dios quiere trabajar con nuestro corazón. Dios quiere aquietar. No, está quieto y conocer que yo soy Jehová. ¿Quién puede estar quieto si no tiene comunión con Dios? Si no tiene la costumbre de orar, no tiene la costumbre de congregarse en la iglesia con los creyentes. No. Una cosa es que tú te reúnas y tú puedas hacer todo lo que tú quieras, solo, con tu familia, con quien quieras. Otra cosa es que tú seas parte de una iglesia. Es totalmente distinto. Una cosa es que tú ores solo, una cosa es que tú eres acompañado con alguien, otra cosa es orar como iglesia, corporativamente. ¿A dónde descendió el Espíritu Santo? Cuando estaban por allá, Pedro estaba por Galilea, el otro estaba por Samaria. No, todos estaban reunidos ¿en dónde? En un lugar. Perseveraron ahí y ahí descendió el poder del Espíritu Santo. Cuando Pedro y Juan salieron de la cárcel que la habían, ¿no? ¿Qué hicieron? Convocaron a los hermanos. ¿Eran uno? No, todos. ¿Y qué? Oraron y cayó el poder del Espíritu Santo para que ellos no tuvieran temor. Mire, ellos oraron no para que le quitara la paz. Señor, danos denuedo, danos confianza, danos seguridad para enfrentar lo que han enfrentado, así como Pedro y Juan han salido en victoriosos, así también nosotros. Miren ese tipo de oración. Por eso nosotros oramos, no, Señor, quítame esto, quítame. No, hay cosas que Dios no te lo va a quitar. Porque esa es la agenda que Él tiene. Por eso dice, el secreto de salir del conflicto que apremia en cualquier situación está en la oración intensa y continua que derrama su alma delante del Padre Celestial, a quien viene
quien tiene todos los recursos de la gracia. El creyente debe orar para que le sea otorgada la gracia necesaria para soportar la aflicción y salir victoriosa de ella. La oración en angustia no consiste en pedir a Dios que retire de nuestra vida la experiencia de la prueba, sino que nos dé las fuerzas espirituales para soportarla, sabiduría celestial para entenderla y satisfacción personal para asumirla. El hágase tu voluntad es la mejor expresión de oración en medio de la prueba. Todo creyente debe saber que el Padre Celestial no permitirá que nada que pueda resultar provechoso espiritualmente se nos quite, hermano. Él sabe que esa angustia, esa prueba, esa situación que tú y yo estamos pasando es lo mejor que nos puede pasar. Nosotros no lo entendemos, pero Él después de que tú pases esa escuela, esa clase, vas a ver la gloria de Dios. Porque todos quieren la gloria de Dios que caiga del cielo y no pase nada con nosotros. No, hermano. Por eso Pablo decía, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque traigo en mi cuerpo, decía Pablo, las marcas de Cristo. Pablo estaba más marcado, hermano. ¿Qué tatuaje ni qué tatuaje? Pablo, su cuerpo estaba tatuado, pero por los golpes, por la causa de Cristo. Apedreado, latigado, en naufragios. Hasta tenía la marca de una serpiente que la había mordido venenosa y que él la sacudió y la metió al fuego y no le pasó nada. ¡Aleluya! Eso era porque era un hombre de oración. Amado, una cosa, tú y yo no vamos a partir de esta tierra. Si es que Cristo viene, nos vamos con Él. Pero si Él ha decidido que tú y yo partamos antes que Él venga, no vamos a morir ni antes ni después de la hora que Dios ha señalado. ¿Cuánto lo creen? Porque si estamos en su voluntad, vamos a hacer eso, amado hermano, porque Él es perfecto. En el versículo 45 dice, entonces vino a sus discípulos y le dijo, dormid y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Mire, Jesús dice, ya, tranquila, ya duerman, tranquilos, ya. Tranquilos, duerman. ¿Qué puedo hacer? Él no le llamó la atención, no le desertó, no lo respondió. Tranquilo, quédense ahí. Él, hermano, cuando tú y yo no queremos entrar en el proceso de Él no va a insistir. Él te va a dejar hasta el día y la hora en que tú y yo tenemos que buscar la presencia de Dios. No es fácil. Hermano, a veces nosotros somos egoístas, ¿no? Mientras sea alguien muy conocido a nosotros, padre, hijo, madre, y esposa, esposo, familiares cercanos o hermanos que a veces, ¿no? Uno de los problemas que tenemos es que somos una iglesia que a veces tiene una, como decía el misionero Alfonso Sánchez, su argolla, ¿no? Tenemos nuestra argollita de hermanitos nada más. Mientras a ellos, o sea, a nuestro grupo, algo le pasa y clamamos, pero si les pasa a aquellos que no son de nuestro círculo, no son nuestros familiares, bueno, oramos como cuando comemos a veces, ¿no? Señor, gracias por la comida y pum, comemos. Pero eso no es lo que Dios quiere. Jamás. Cuando tú y yo llegamos a ese nivel de oración espiritual, la necesidad tuya es mi necesidad. Por eso que dice que cuando Jesús terminó de recorrer las ciudades y aldeas, tuvo compasión. Y se movió sus entrañas y Él experimentó que esa gente era cercana a Él. Y Dios nos tiene, cuando ya llegamos a ese nivel de oración, de depender totalmente de Dios, amado hermano, vamos a orar aún hasta por personas desconocidas. Ahorita la hermana, por ejemplo, la hermana Gloria Gutiérrez está pidiendo oración por Porfirio, no sé su apellido, que es un primo que ella tiene y que está con fibrosis, ¿no? Ya los médicos le han dicho que ya no más. Pero ese hombre ha pedido que vayan a ellos y sus familiares a hablarle de la palabra. Mira, hablarle de la palabra. ¿Qué significa? Que ese hombre en un momento determinado alguien le predicó la palabra. No se convirtió, pero ahora en el tiempo de la prueba, en el tiempo que él sabe que ya se va a ir, salvo que Dios haga un milagro, que lo puede hacer, está haciendo lo más importante, ponerse a cuenta con Dios. Mire, ¿cuál es el poder de la oración, no? Acá hay un grupo de hermanos que oran, tenemos un grupo, y
quieren que ella haya ido, ya ha ministrado y ha cumplido su labor. Amén. Entonces tú cumples tu labor. Es importante tener esta claridad. Y lo bueno de todo esto es, y ya termino, cuando ya Jesús, ya la tercera oportunidad, ya viene en victoria, ya viene, ya no tiene angustia, ya no tiene tristeza, ya no tienes eso. Mira a sus discípulos y le va a decir, ¿no? Va a decir en el 46, dice, en el 45, perdón, dormid y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Es decir, ya llegó la hora ya. Llegó mi hora. Jesús siempre habla de la hora, a veces hora cronológica y a veces hora como de que es el momento en que van a pasar las cosas. Aquí está diciendo, ya llegó mi hora en que yo tengo que ir a la cruz. Pero cuando dice, ni siquiera una hora han orado, está hablando de tiempo cronológico, de 60 minutos. ¿No? De 60 minutos que no pudieron permanecer en oración. Pero en este momento dice, ha llegado mi hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Él sabía que venía Judas con el grupo de personas para apresarlo y llevarlo al final a crucificarlo en la cruz. Levantado, dice, vamos. ¿No? Levántese, vamos. ¿No? Dice, ¿no? Increíble, ¿no? Es decir, ¿cómo estaba al comienzo? Angustiado, triste, deprimido, espiritualmente, en su naturaleza humana. Por eso que el tema de esta prédica es la agonía de Jesús, la manifestación de la débil humanidad. Jesús había mostrado su débil humanidad. Pero aquí vamos a encontrar a otro Jesús, a un Jesús ya de victoria, a un Jesús claro, en que Él sabe que tiene que ir a la cruz y que esa es la voluntad de Dios y que Él la ha procesado en su naturaleza humana, saber de que el Padre lo tiene que dejar, que lo tiene que abandonar, porque tenía que cumplirse el propósito por el cual iba a venir a la tierra y que Él tenía que sustituirnos en la cruz del Calvario. Puede entrar la famosa sustitución, ¿no? Que Él nos sustituye ya en lo que es la salvación. Cuando estudien en las clases del martes el tema de la salvación, Él nos sustituye. Nosotros teníamos que morir, nos está sustituyendo. Él es reprobado, ¿no? Él es reprobado también, ¿por qué? Porque las personas que han hecho mal, ¿no es cierto? Hay una ley que tarde o temprano, si tú no te arrepientes, te va a suceder lo mismo a ti. Si haces maldades te va a pasar. Y la reprobación vino sobre Él, porque mucha gente maldita iba a morir, Jesús iba a morir por esa gente maldita, por asesinos, por gente que no tiene la única solución en la cruz de Cristo. Porque ha habido mucha gente, hermano, mucha gente que se ha entregado su vida a Cristo, verdaderamente y auténticamente en las cárceles. Personas que ya sabían de que esa cárcel solamente iban a salir muertos porque tenían cadena perpetua o no tenían solución. Y si eso había matado 5 o 10 personas, asesinos de guerra y cuantas cosas más, Jesús ha salvado y ha convertido y el día de hoy están en el cielo, amado hermano. ¿Me entiende? Entonces la reprobación tenía que venir sobre Jesús. Jesús tenía que cargar el pecado de todas esas personas. Si ustedes ven las películas cuando ven o ven la historia de lo peor que han hecho los hombres, muchos de esos hombres se han arrepentido, hermano. Y se han salvado y están en el cielo, aunque esto no lo crea. Es verdad, la historia dice que hicieron todas esas cosas, pero llegó un momento, porque alguien oraba por ellos, se convirtieron y Dios los salvó y los salvó. Entonces todo eso Jesús ya no está experimentando. Ahora Él está viendo las cosas de otra manera. Él sabe que va a ir a la cruz y que va a conseguir la victoria gloriosa, de que la muerte de Él, iba a dar vida a los hombres, vida eterna, aleluya. Por eso que Él dice, vamos, llegó la hora, ya llegó la hora, para que el hombre pueda ser salvado, para que el hombre pueda ser convertido, yo tengo que ir a la cruz. Ese es el efecto de la oración, que Dios te puede cambiar. Eso mismo que pasó con Jesús, puede pasar contigo cuando tú ya te metes en la oración y vas a enfrentar las situaciones, ya la enfrentas como Dios quiere que la enfrentes y vas a ver la gloria de Dios en tu vida, amado hermano. No es fácil llegar a ese nivel, pero cuando lo llegues vas a ver a un hombre o una mujer estando quieto,
y confiando totalmente en su Dios, sabiendo que Dios tiene control de todo, que Dios tiene total control de todo. Y fue así, ¿no? El momento que Jesús muere, dice que hay un terremoto, el velo que separaba el lugar santísimo del santo se rasga de arriba hacia abajo. El hombre puede entrar ahora a través de Cristo a la presencia de Dios. Sucede un sinnúmero de cosas en el momento de la muerte de Jesús, hermano. La misma creación, hubo un eclipse, porque esa era la demostración de que Dios estaba diciendo, esta es mi voluntad. Ese momento fueron 3 horas terribles, pero ahí estaba el Dios soberano tomando control de todo. Y estaba preparado Jesús para todo, aún para experimentar la muerte en las horas que estuvo, hasta que Dios, el Hijo del Hombre, ¿no?, mandó al Espíritu para levantarlo. El Dios Padre mandó al Espíritu Santo para resucitar a Cristo de los muertos y decir, venció, Cristo venció, aleluya. Porque lo logró ¿en dónde? Siendo obediente a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿cuál fue la arma poderosa que Jesús usó? La oración, pero lleno de la palabra de Dios. Dios nos ayude, amado hermano, a entender que el Espíritu Santo, a partir de este momento, nos comience a inquietar, nos comience a quitar el sueño, que nos comience a ministrar, a orar, a orar, a orar, y que no paremos, amado hermano, hasta que oremos. Les digo en el nombre del Señor, que los que van a llegar a esa dimensión van a experimentar lo que ojo no vio ni oído oyó. Van a experimentar lo que hasta aquí no han experimentado. Van a poder decir, ahora veo la gloria de Dios, ahora veo a mi Dios. En todo momento y circunstancia, Dios está conmigo. Parémonos, amado hermano. Padre, gracias por que tú hiciste experimentar a tu Hijo Jesucristo esta agonía tan profunda para demostrarnos lo débil que somos, Señor, lo débil que somos, para manifestar la debilidad humana. Porque el hombre no puede enfrentar situaciones. No hay hombre en la tierra que la haya podido enfrentar por sí mismo. Los hombres que se han osado enfrentarlo ya no están. Están en el agua, en el infierno, Señor. Pero aquellos que han entendido que solamente es en ti, Señor, tú antes de eso lo llevaste a ser hombres y mujeres de oración. Cuando vemos la historia de la iglesia, de hombres y mujeres que eran llevados a las hogueras, cuando eran llevados al circo romano, te alababan y te adoraban y morían adorándote, alabándote, y muchos de ellos orando, porque fueron hombres y mujeres de oración, Señor, que fueron preparados para esa hora de la prueba y no negaron la fe, por el contrario, hicieron que otros se volvieran a ti y se convirtieran, porque fueron hombres que te amaron hasta el fin. No te dijeron que te amaban permanentemente, te demostraron que te amaban, porque tú lo llevaste a tu presencia. Y siempre estaban en tu presencia, Señor, a través de la oración y de escudriñar las Escrituras. Cada vez que ellos oraban y leían tu palabra, podían ver tu gloria, podían verte a ti y se afirmaban como hombres y mujeres de oración. Gracias, Padre. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga.